Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del análisis de correlación lineal simple, una técnica que trabaja con dos variables en el análisis estadístico general. Cuando hablamos muchas veces en matemáticas sobre dos variables, inmediatamente entendemos que podemos hablar de funciones, cuando entendemos que la relación entre las dos variables puede expresarse como esta ecuación que vemos aquí, lo que da lugar a una familia de líneas que puede titularse de lineal, cuadrática, exponencial o logarítmica, etc. En este caso hablamos de una función lineal. Nuestra función lineal requiere de un x y un y. X asume valores que luego generan un valor en y, como por ejemplo en este caso, x vale menos 4. Reemplazado en la ecuación superior, nos daría que y es igual a menos 1. Esto produciría un primer punto que sería representado en el plano cartesiano. Un segundo punto cuando x asume un valor de menos 2, un tercero cuando x asume el valor de 0, y así sucesivamente pudiéramos añadir muchos otros valores a x y lograr pares ordenados que graficados en el plano cartesiano producirían una gráfica que todos conocemos como una línea o recta. Este, señores, es un modelo determinístico, dado que para cada x existe en correspondencia un valor de y solo un valor de y. En la realidad, nuestros valores y nuestros datos no se comportan de esa manera. Un experimento muy famoso es el que realizó Pearson, matemático y estadístico inglés, que reclutó los datos de más de 1000 familias para lograr una ecuación que pudiera describir la relación que existe entre la estatura del padre x y la estatura del hijo. Es así que en función de los datos que él obtuvo de estas familias, pudo lograr esta relación o función. De hecho, los datos se parecían mucho a los que van a aparecer en esta tabla. Un padre de 1,68 m que puede llegar a tener un hijo que también tiene 1,68 m, es decir, que lo iguala en la estatura. Luego, un padre de 1,70 m tiene un hijo que llega a medir 1,71 m. Un padre de 1,72 m, y etc. Dibujando estos pares ordenados, logramos que se pueda generar una gráfica como la que ven aquí. Esta gráfica, denominada gráfica de dispersión, nos muestra un conjunto de puntos que no se alinean como lo hicieron los datos en la tabla anterior. Claro, y en este caso tenemos que entender que los puntos se dibujan de esta manera, dado que la variable es aleatoria. Que nuestro modelo no es determinístico, sino más bien probabilístico. Por cada valor de una estatura en un padre, resultará una estatura en el hijo que será algo aleatorio, que no podremos predecir con facilidad. Por ello es que hoy vamos a analizar la relación entre dos variables numéricas en la realidad concreta cuando estas variables tienen un comportamiento aleatorio. Haremos este análisis en función de un gráfico conocido como diagrama de dispersión, mediante un coeficiente de correlación R que nos dará el valor de la fuerza de la relación lineal entre las dos variables, y luego trataremos de averiguar si esta relación que encontramos en los datos muestrales puede darse también en la población. Sigamos con el experimento de Pearson. En este caso, vamos a presentar un conjunto de datos que corresponden a padres e hijos emparejados y que luego hemos dibujado en esta gráfica de dispersión. De verdad que no es exactamente una línea, pero bien que se acerca bastante la forma a una forma lineal. Por ello es que decimos que lo que vamos a realizar ahora es un análisis de correlación lineal simple. Bien, no es la única forma en que se pueden presentar los puntos, pues puedo mostrarles ahora que pueden ser de la siguiente manera. Si los puntos se presentan de esta manera, una forma amorfa entre los puntos en la nube de dispersión, entonces podremos afirmar que las dos variables pues no deben tener relación, o en todo caso se trata de una incorrelación. Si los puntos se presentan tal y como fue en nuestro gráfico, de forma ascendente, cuando x aumenta vemos que y también lo hace, entonces hablaremos de una correlación lineal directa. Es decir, a medida que x asume valores más altos, y también lo hace. Muy por el contrario, vemos que puede existir una relación en la cual cuando x aumenta sus valores, y decrece. Y a esto podemos conocer como una relación inversa.
Volviendo al experimento de Pearson, podemos decir que la correlación es directa, dado que los puntos dan una idea de relación ascendente. A medida que aumenta la estatura del padre, pues la estatura del hijo también lo hace. Una relación lineal directa. No es suficiente para la información y sobre todo para el análisis que hacemos. Nos falta saber qué fuerza de relación existe entre estas dos variables. Entonces tenemos que averiguar qué tan fuerte es la relación entre la estatura del padre y la estatura del hijo. Para ello tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, o simplemente coeficiente de correlación lineal, R. Es necesario entender que esta medida nos va a brindar la medida de la fuerza de la relación lineal entre las dos variables. Sus valores nunca salen del intervalo entre -1 y 1. Es decir, los valores de R pueden ser negativos o positivos, pero siempre dentro del intervalo de -1 a 1. El valor de R es adimensional, es decir, no presenta ningún tipo de unidades. Se puede interpretar como, y esto no es que todos ya lo tengan por bien sabido o entendido, que es una cuestión estándar entre todos los autores, sino más bien que es algo aceptado por la mayoría de ellos. Cuando R en valor absoluto es igual a 0, diremos que no existe correlación, y en nuestros términos estadísticos diremos que existe incorrelación. Cuando tengamos un valor de R en valor absoluto mayor a 0, pero menor o igual a 0,50, entonces diremos que la correlación es débil. Si el valor de R absoluto supera 0,50 pero está por debajo o es igual a 0,80, entonces la correlación será titulada de moderada. Si R supera 0,80 y está por debajo de 1, entonces la relación se conocerá como una correlación lineal fuerte. Un valor de R igual a 1 nos dirá que la relación lineal es perfecta. Bien, ¿qué relación existe entre el gráfico de dispersión y el valor de R? Pues veamos. Si el gráfico presenta una forma amorfa, entonces estaremos seguros de decir que R es 0 o muy cercano a 0. Si en cambio los puntos van adquiriendo cierta forma lineal y en este caso se alinean más y más, entonces el valor de R empezará a subir hasta llegar a 1. R será 0,56 como lo dice el segundo gráfico porque los puntos no están muy alineados y la relación puede titularse de moderada. Mientras que en el tercero, R llega a 0,812, lo que significa que los puntos están más alineados y pues existe una correlación fuerte. Mientras que en el último gráfico, los puntos prácticamente están alineados y entonces corresponde a una relación lineal perfecta. Y R será igual a 1. El signo de R, que es positivo, coincide con que la relación es directa. ¿Qué sucede si es lo contrario? Si R toma valores negativos, el gráfico entonces de dispersión asume una forma descendente. Es negativo más cercano a -1 cuanto más alineados están los puntos a una gráfica descendente. Como pueden ver, R es -1 cuando los datos están completamente alineados en forma descendente. Por lo tanto, será una relación inversa perfecta entre las dos variables. Cuanto menos sea el valor de R en el términos de negativo, los puntos se alinearán más a una recta. Cuanto más cercano estemos de 0, los puntos serán más dispersos y la nube de puntos más amorfa. En nuestro caso es una correlación lineal directa. Y si queremos saber cuál es la fuerza de la relación, calcularemos R, coeficiente de correlación lineal de Pearson, introduciendo los datos de las sumatorias que nos piden. Para ello hallaremos la sumatoria de los X y de los Y, la estatura del padre y del hijo en este caso. Nos darán la sumatoria de 1240 para la sumatoria de los X y 1215 para la sumatoria de los Y. También calcularemos los cuadrados de los X y los Y para encontrar las sumatorias de los X y la sumatoria de los Y. Lo mismo que necesitaremos hacer la sumatoria de los productos de X por Y.
Introducido esto en la fórmula de R, encontraremos que R tiene un valor de 0,9573. Bueno, podemos usar esta fórmula o podemos usar una calculadora, como esta Casio FX82ES o superiores. En ellas podremos ingresar los datos y pedirle a esta calculadora que nos brinde el valor de R de forma automática. Veamos cómo se hace. Hacemos clic en Mode, buscamos la palabra Stat en esta calculadora con el número 2, en otras es el número 3. Bien, hacemos clic en 2 y elegimos el modelo lineal que ustedes saben es A más BX, por lo tanto la opción 2 es la que vamos a elegir. Ahora introduciremos los datos. En este caso las estaturas de los padres. 1,68 igual, 1,70 igual, 1,72 igual, 1,76 igual, 1,78. Una vez terminado el ingreso de los datos de los padres, entonces pasaremos a introducir los datos de los hijos. 1,68 igual, 1,71 igual, 1,70, 1,75. Una vez que tengamos todos los datos introducidos en la calculadora, hacemos clic en AC y luego le pedimos a la calculadora que haga el cálculo de R. Shift 1 nos dará las opciones para encontrar R. Buscamos la palabra reg, que en esta calculadora es 7, en otras es el 5 y en otras es el 4. Bueno, en esta es el número 7, hacemos clic en 7. La opción número 3 es R, igual, y tenemos el valor de R 0,957340, tanto como lo hubiéramos calculado con las sumatorias y la fórmula de Pearson. Este valor es bastante alto, supera 0,8, por lo tanto diremos que existe una correlación lineal directa fuerte entre la estatura del padre y la del hijo en los datos de la muestra. Solo en los datos de la muestra, porque con los datos muestrales hemos calculado R. Faltaría ahora hacer una prueba de hipótesis que nos diera la razón de si este valor, si esta relación entre las dos variables en la muestra puede repetirse en la población igualmente. Así que planteamos la hipótesis nula diciendo ρ igual a 0. ρ es el coeficiente de correlación lineal en la población. Igual a 0 significa que no existe correlación lineal entre la estatura del padre y la del hijo. Mientras que H1 dirá lo contrario. ρ, coeficiente de correlación lineal en la población, diferente de 0. Y esto significará que existe correlación lineal entre la estatura del padre y del hijo. Confirmaremos entonces que la relación es lineal, directa y fuerte entre los valores de las estaturas de los padres y los hijos en la población. El estadístico de prueba es T y se calcula con esta fórmula. Reemplazando los datos que tenemos, T resulta ser 7,404. En la tabla de la distribución T, buscamos con grados de libertad n-2. N en nuestro caso es 7, menos 2, 5. Y alfa 0,05, el estadístico valor crítico resulta ser 2,571, positivo y negativo. Entonces, el valor de T calculado cae en la zona de rechazo, por lo que tenemos que decir que existe evidencia muestral suficiente para comprobar que existe correlación lineal directa entre la estatura del padre y la del hijo. Hemos visto entonces en este vídeo el análisis de la relación de dos variables cuantitativas. Hemos visto cómo se realiza un diagrama de dispersión que logra hacer que podamos prever si existe o no existe la posibilidad de una relación lineal entre dos variables. Luego hemos calculado el coeficiente de correlación, el que nos ha brindado el valor que nos puede decir qué tan fuerte es la relación entre las dos variables. Y por último, hemos generado una prueba de hipótesis para saber si la correlación se produce también en la población.